Pues bien, hermanos, buenas noches, bienvenidos a esta nueva cápsula de fe de hoy 18 de marzo del año 2025, en el que vamos a tener un tema muy interesante. Es la conducta moral cristiana, pero desde el enfoque de la respuesta del hombre a ese llamado de Dios. Dios te llama, te pone su gracia, se te cruza, se te presenta, se te revela, y tu respuesta libre a ese llamado es un proyecto de vida, una forma en que tú decides vivir, que se llama conducta moral cristiana. Vamos Ujú. a ver, más que la definición de conducta moral cristiana, vamos a ver cuáles son los factores que perjudican a la vida moral cristiana y cuáles son los factores o cosas que la ayudan, que la alimentan. Esa conducta, tu proyecto de vida para llegar a Dios, es decir, obtener el tema del día de hoy. Vamos a abrir el archivo. Estamos. Correcto. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, correcto. Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, ya aprendí a ponerla bien, ya no me, ya no sale tan mal, ¿verdad? Bueno, esta es la presentación de la conducta moral cristiana como respuesta del hombre a la llamada divina. ¿Sí? Vamos a tener el siguiente temario hoy, vamos a hacer una introducción. Después vamos a ver el aspecto negativo del comportamiento moral en tres partes, esas, esas partes que no te ayudan a una conducta moral cristiana adecuada, y esos aspectos que vamos a ver son la lucha contra el pecado, la tibieza como respuesta frustrada a la vocación cristiana y la lucha contra la concupiscencia. Vamos a ver de qué se tratan estas cosas y cómo te afectan en tu vida moral, en tu proyecto de vida hacia tu salvación, la vida eterna. Vamos a ver también en otro momento el aspecto positivo de la conducta moral o los elementos que ayudan, que contribuyen a que tu vida moral cristiana vaya encaminada a Dios. Vamos a ver lo que es el crecimiento en la santidad, ¿sí? Los sacramentos como ayuda, como apoyo a tu vida moral, la oración y la cruz, un tema del que no nos gusta mucho platicar, no nos gusta mucho vivir, pero ahí está presente y quiero que observen que la cruz no se pone en las partes negativas, sino se pone en la parte positiva, en la parte Ah, que ayuda a tu crecimiento espiritual. Bueno, como introducción vamos a iniciar diciendo que la vida moral cristiana es un proyecto con el que el hombre pretende realizar a través de sus acciones el bien completo y definitivo de la propia vida, es decir, su salvación. En pocas palabras, tu proyecto, ¿cómo voy a vivir? Y para llegar a esa vida eterna, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a evitar? Entonces, haces un proyecto de vida para dirigirte a Dios y eso es conocido como la vida moral cristiana cuando está fundamentado en los valores del Evangelio. ¿Sí? Para lograr esto, el cristiano busca la voluntad de Dios en cada situación concreta de su vida, porque ve en el Señor el origen, el fundamento de todo bien y considera que el seguimiento de Cristo consiste en realizar todo lo que es bueno. Esto es, vas a buscar la voluntad de Dios porque sabes, estás convencido de que la voluntad del Señor es el fundamento de todo bien para ti. Aunque a veces esa voluntad de Dios no nos parezca, no, nos guste en toda su extensión, no casa, choca contra nuestra voluntad, pero un cristiano de fe ve en Dios el fundamento de todo bien y sigue y busca su voluntad, vaya a favor de su voluntad o choque con la voluntad de la persona. Sin embargo,
Toda iniciativa de Dios en relación al ser humano exige la respuesta libre del hombre. Dios toma la iniciativa de revelarse al hombre. El hombre no podría conocer a Dios, no podría saber nada de Dios si Dios no se hubiera revelado a sí mismo. El hombre en sí no tiene la capacidad de percibir eso, de verlo, de descubrirlo. Solamente lo sabemos porque Dios se ha revelado. Pero al revelarse a ti, mandarte su gracia, proponerte la alianza para tu salvación, ¿sí? No es automático que eso vaya a ocurrir. Requiere tu respuesta libre, que tú le digas al Señor, sí, acepto tu alianza, acepto tu proyecto de vida, pero que lo hagas de una manera libre, por convicción propia de que eso es lo mejor y eso es lo que quieres tu salvación. El camino hacia la santidad, inicialmente, supone ya una primera y fundamental respuesta del hombre, la libre acogida de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces el Evangelio? ¿Conoces su palabra? Y a partir de ese conocimiento de que esa palabra entra en ti, se va haciendo vida, tomas la decisión libre de acoger la justicia de Dios. La justicia de Dios, la misericordia de Dios, en muchas formas de decirlo, todo eso lo acoges libremente. Pero ojo, aquí es muy importante que nos quede claro que la respuesta que tienes que dar tiene que ser una respuesta libre, de tu libre voluntad. ¿Sí? Como dice San Agustín, sin tu voluntad en ti no se hallará la justicia de Dios. Indudablemente, la voluntad es tuya y la justicia es solo de Dios. La justicia de Dios existe sin tu voluntad, pero esa justicia no puede existir en ti sin tu voluntad. Quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios no contó contigo para crearte, te creó. ¿Sí? Pero no te va a salvar sin tu libre decisión de hacerlo. Él va a respetar tu decisión. Por eso nos dice San Agustín, quien te creó sin ti, no te salvará sin ti. Lo que interesa analizar en esta cápsula es cómo la persona, mediante su vida y con la ayuda de la gracia, manifiesta y desarrolla convenientemente el don con que ha sido santificada y renovada. Esto es, cómo vas creciendo en esa vida moral cristiana, cómo vas creciendo como cristiano al haber dado tú esa respuesta libre y has acogido en ti la justicia de Dios. ¿Cómo la vas a desarrollar? ¿Qué obstáculos tienes y qué ayudas tienes? Eso es lo que vamos a ver. Primeramente, vamos a hablar del aspecto negativo de la conducta moral, o si lo queremos nombrar así, los obstáculos que existen para el desarrollo de esta conducta moral cristiana en ti. El primer obstáculo, del primer aspecto que perjudica la vida moral cristiana, es el pecado, ¿sí? Por lo que cobra una muy alta importancia para el cristiano la lucha decidida y frontal contra el pecado. Y sí es importante que identifiquemos eso, hermanos. Ir contra el pecado es una lucha día con día, porque somos rete buenos para poner pretextos. Yo sí me quiero portar bien, yo amo a Dios y quiero tenerlo en mi vida, pero viene la tentación, me tienta Satanás y no puedo resistir, me caigo, pero me vuelvo a levantar. Somos re buenos para poner esas cosas, pero lo que tenemos que tener conciencia, hermanos, es que contra el pecado la lucha es día con día. El pecado va a estar presente en tu vida hasta el último día que estemos en este mundo. Vamos a ver qué nos dice San Pablo en su carta a los romanos. Nos dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque lo que murió, murió de una vez para siempre al pecado.
pero lo que vive, vive para Dios. De la misma manera, también vosotros debéis consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, si tú moriste con Cristo, es que moriste al pecado, porque estás vivo en Cristo. Es una forma que tiene muy hermosa y muy profunda de decirlo San Pablo, es decir, tienes que estar luchando siempre contra el pecado, tomado de la mano de Jesús. Con Él, tomado su mano, vas a vivir y lo vas a vencer en cada momento que luches contra Él. Si te sueltas de la mano de Jesús, tu lucha contra el pecado no tendrá muy buenos resultados. ¿No? No es menos radical la advertencia de la primera carta de San Juan, que dice así: sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. En cambio, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, que nadie os engañe. El que obra la justicia es justo, como Él es justo. El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no peca, porque el germen divino permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Si tu decisión libre ha sido acoger la palabra de Dios en tu vida y es una decisión sincera, libre y vas a trabajar en ella, estando con Jesús, vas a vencer. ¿Qué es lo que nos han advertido y nos han dicho de diferente manera, en diferentes lenguajes, tanto San Pablo como San Juan, en sus cartas? ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que considerar que entre la vida del hombre en Cristo y el pecado existe una total incompatibilidad. O sea, no se vale eso que dicen, bueno, yo sí robé, pero robé poquito. No, pecas o no pecas. Hermano, bueno, son pecadillos, son mentiritas piadosas. No, no, no. Pecar es pecar y no es compatible con tu vida moral cristiana. El pecado se opone a la santidad de Dios y a la vida en Cristo. Supone un no del hombre a la llamada divina. Es posible que no le digas así, que no lo formules de esa manera. No, Dios, no quiero saber nada de ti, que hay quien sí lo hace. Pero ponte que no, pero con tus acciones se lo estás diciendo. Cada que pecas, le estamos diciendo a Dios no a tu llamada. Me estoy negando a tu llamada con mis pecados, sobre todo cuando no luchamos contra el pecado. Es el alejamiento de Dios que en Cristo se ha acercado y se acerca a nosotros. ¿Sí? Nos alejamos de Dios cada que pecamos. Él se acerca, Él nos envía su gracia, Él nos llama, se nos revela, nos manda su gracia. Nosotros con nuestro pecado nos estamos alejando de Él, pese a que Él se acerca. Por eso, la lucha contra el pecado constituye la primera, radical e inmediata exigencia de la llamada divina a la santidad. Esto es, ¿te quieres salvar? ¿Nos queremos salvar? ¿Queremos llegar de verdad a la vida eterna? ¿Queremos crecer en el amor? Porque con el amor que ames en este mundo será el amor que tengas en la vida eterna. Hay grados, hay proporciones, ¿sí? Entonces, de verdad lo quieres hacer, tienes que iniciar inmediatamente una lucha contra el pecado. Lo primero de eso es saberte pecador, reconocer que eres pecador y reconocer tus pecados sabiendo que ha sido un acto de tu voluntad, sin culpar a los demás, sin culpar a las circunstancias. Eres tú el pecador, no eres un títere al que le influyen y pecan. Somos hombres libres.
Ahora bien, por su importancia, desarrollaremos el tema del pecado en una posterior cápsula de fe. Ahorita nada más es mencionarlo como un elemento que perjudica a tu conducta moral cristiana. Pero vamos a tener una cápsula donde hablemos más a fondo del pecado para que lo conozcamos y para que podamos tener más elementos para esa lucha que tenemos que entablar en contra del pecado. Bien, el segundo elemento que pesa, que perjudica tu vida moral cristiana es la tibieza. La tibieza como respuesta frustrada a la vocación divina. La vocación cristiana ha de superar, además del pecado, otro obstáculo, en apariencia menos grave, pero en la práctica más insidioso. La tibieza o desidia, por la que uno, a causa del esfuerzo que exigen, rehúsa conseguir los bienes espirituales. El tibio quizá no dice claramente no a la llamada divina, pero aplaza sistemáticamente la respuesta a un después o a un mañana que nunca llegue. Sabes lo que tienes que hacer, sabes que te tienes que convertir si te parece bien, pero no te decides a hacerlo. Vas a misa, pero quizá no todos los domingos, porque pues cuando llueve igual no vas, ¿no? Porque está lloviendo, porque hace frío, porque hace mucho calor, o luego te quejas, ¿no? Ay, es que este padrecito hace las homilías muy largas, debería ya más rápido. Ahora sí, estamos tomando con tibieza la llamada de Dios. No le decimos no, pero como dice la canción, tampoco le decimos cuándo. Y ojo, hermanos, por ahí nos dice la Sagrada Escritura que Dios vomita a los tibios. ¿Sí? El tibio quiere ser bueno, ¿eh? Pero descuida su relación filial con el Señor. Su vida se mueve en horizontes exclusivamente terrenos, dinero, poder, bienestar material, etcétera. Eso es todo lo que incluye tu ámbito de vida. No escucha las inspiraciones de la gracia, es superficial y quizá irresponsable en el cumplimiento de los deberes familiares, profesionales y sociales. No demuestra ninguna preocupación por el propio crecimiento espiritual y claudica ante el esfuerzo de lo que va más allá de cuanto se ve y se toca. Esto tiene grados, hermanos. Hay quienes lo hacen en un grado bajito, pero hay quienes sí ya lo tienen toda esta tibieza muy desarrollada, muy arraigada. Somos las personas que somos muy apegadas a los bienes materiales y ponemos toda clase de justificaciones, porque es para darle mejor vida a mi familia, pero pues los privas de tu misma presencia, de tu misma relación, le das mucha importancia al dinero, dices, bueno, ¿por qué de dar yo limosnas? Para eso está el gobierno, para eso pago yo los impuestos, para que atiendan a esa gente. O sea, puros pretextos te llevan a una tibieza en que no le acabas de decir sí al Señor. Tienes miedo de convertirte, eres débil, no quieres luchar por salir de tu área de confort, de tu zona de confort donde te has instalado, porque además, no encuentro una cosa, cuando tienes una cierta prosperidad material, todo te va bien, sufres una especie de anestesia espiritual. Todo te parece bien, todo te parece que está bien. Entonces no ves el sufrimiento del hermano, no ves a Jesús en, en los hermanos que sufren. Entonces, esa tibieza te aleja de esa situación, no sabes ver al mundo. Ojo con esto porque es muy sencillo caer en ello, es meterte en una zona de confort que te va a tener inmóvil. ¿Sí? La lucha contra la concupiscencia, ay, esa concupiscencia que nos trae a mal traer a todos, ¿verdad? La concupiscencia es toda forma vehemente de deseo humano, es decir, el apetito sensible que es contrario a la razón humana. Vas a poner un ejemplo. Tú sabes que te hace daño, pero tienes ante ti un plato con unos buenos sopes riquísimos, ¿va? Con una Coca-Cola bien fría, además un flan lleno de caramelo,
híjole, tienes un deseo, te da un antojo terrible por comértelo y puede que te lo acabes comiendo, ¿verdad? Aunque tú sabes, con tu razón, de que eso te va a hacer daño, que no te lo debes de comer, que no sé qué, entonces se forma una lucha. Entonces, ese deseo que tienes de comerte esos alimentos, que puede ir creciendo, creciendo, haciéndose cada vez mayor, es conocido como concupiscencia. Esos deseos vehementes que te apartan de la razón. San Pablo identifica la lucha que sostiene la carne contra el espíritu, así es como él lo escribe, desordenando las facultades morales del hombre e inclinándolo a cometer pecados. Lo peor de la concupiscencia se encuentra en el amor propio y el orgullo, ojo con esto, hermano, que toma cuerpo en los diversos apetitos humanos, en el espiritual y en los sensitivos, e impulsa al pecado. Aquí les dejo algunos escritos, algunas notas de las Sagradas Escrituras y del Magisterio para que lo podamos leer y profundizar un poquito más en este concepto. Pero aquí la concupiscencia se mezcla con tu orgullote, con nuestro amor propio, decir yo puedo y por qué no, yo me lo merezco todo, yo soy un ser de luz que se merece todo, soy el centro del universo y me tengo que dar gusto. Y yo digo, para mí ese amor propio disfrazado, ¿sí? Esa autocomplacencia disfrazada de bien, hace que la concupiscencia se arraigue en ti y centres tu vida en satisfacer tus deseos concupiscentes. ¿Sí? Nos dice San Pablo, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, embriaguez, orgías y cosas semejantes. Esto que nos dice San Pablo son los pecados que se podrían llamar carnales, pero el apóstol también añade otros: odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones. ¿Sí? A estas obras, ¿sí?, Pablo contrapone el fruto del Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí. Todo esto lo menciona en su epístola a los Gálatas, ahí está la referencia para que puedan leer el texto bíblico. Aquí, qué bien hace San Pablo en señalárnoslo así. Por un lado, te pone las obras de la carne, fornicación, libertinaje, impureza, embriaguez, o sea, todo este tipo de cosas. Y uno puede decir, bueno, sí, yo no caigo en eso. Y sí, la mayoría de las personas no caemos en ese tipo de cosas. Pero nos pone otros que son muy sutiles: estas concupiscencias, odios, discordias, celos, envidias, iras, rencillas, divisiones, envidia, todo eso, ¿sí?, lo tenemos en el corazón y va creciendo y nos lleva a actuar. Y nosotros muchas veces sentimos que son cosas compatibles con nuestra vida cristiana, con nuestra conducta moral. No, no puede haber celos, iras, rencillas, discordias, odios, ese tipo de cosas en el corazón de alguien que busca salvarse. Tenemos que estar muy atentos con eso, porque a veces lo disfrazamos de bien y a veces nos justificamos. ¿Sí? Claro, pues es que él me hizo esto, claro, es que el otro, y estamos justificándonos, cerrando nuestros ojos a la acción de esas concupiscencias en nuestra vida. No resulta posible mantener una dirección hacia la santidad sin una lucha por vencer los deseos desordenados. Ojo con lo que dice aquí. No es malo que los tengamos, los deseos desordenados, es, llamémosle, normal, natural, son tentaciones, cosas que te vienen. Aquí lo malo es que no estés haciendo una lucha por vencerlos, por superarlos. Los vas a tener, eso es irremediable, ¿sí? Pero tienes que luchar contra ellos, tenemos que luchar contra ellos. Inserto en esta lucha, el hombre debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, y con la ayuda de la gracia de Dios es capaz de lograrlo. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, oye, yo he ido a misa
voy a misa todos los domingos, comulgo, me confieso, hago una vida cristiana, trato de esto. Ah, pero caramba, no pasa nada, no puedo vivir en paz, pues esto no funciona. Siempre estoy ahí con tentaciones, con cosas, pues claro, el que vayas a misa, el que hagas esa vida cristiana no va a erradicar las concupiscencias de la vida, no, te va a dar armas para vencerlas. Y cada vez serás más fuerte y las irás venciendo mejor. Pero tienes que tener esa lucha y estar consciente de que va a ser una lucha fuerte, de grandes trabajos, ¿sí? Pero con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Bueno, ya vimos estas tres cosas que no nos ayudan, que estorban mucho, perjudican mucho nuestra conducta moral cristiana. Ahora vamos a ver las cosas que las ayudan, los aspectos positivos de la conducta moral. La vida moral, primero tenemos que entenderla, ante todo, como un progreso espiritual que tiende a una unión siempre más íntima con Jesucristo. Quiere decir que no es cuestión de que decidas aceptar a Dios en tu vida y ya a partir del minuto siguiente ya eras un supercristiano con una conducta moral intachable. No, es un progreso, es un proceso, es una lucha día con día para ir creciendo. De tal manera que si estás tú en esta lucha y eches la vista atrás y ves el hombre que dejaste atrás, la persona que eras antes, vas a poder identificar en ti cambios, cambios para bien. Y puedes identificarlos en personas que conoces que están en esta lucha. Por eso tenemos primero que ver que esto, tener muy claro, es un progreso espiritual, es un proceso. Ahora bien, para que el amor pueda crecer y dar fruto, ¿sí? Cada cristiano debe, uno, escuchar de buena gana la palabra de Dios y cumplir su voluntad con la ayuda de su gracia. Se oye muy bonito, pero escuchar de buena gana la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo de que, a qué se puede referir esto de que escuchemos de buena gana la palabra de Dios. Recordemos el pasaje aquel que dice, nuestro Señor Jesucristo viene un muchacho y le dice que él quiere seguirlo y Jesús le dice, sí, cómo no, pues cumple los mandamientos y le dice cuáles son los mandamientos y todo eso. Y él dice, pues yo cumplo todo eso desde joven, desde siempre he ido cumpliendo todo eso. Ah, le dice Jesús, muy bien, quieres ser perfecto. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego sígueme, ven y sígueme. Y el muchacho se va triste, ¿sí? Porque tenía muchos bienes. Entonces, eso cuando lo escuchamos cerramos el oído y empezamos a decir que eso está mal interpretado, que esto es una secta, como crees? Y bla, bla, bla. Empezamos a ponerle trabas. No, escucha de buena gana la palabra de Dios. Dios no te está pidiendo que te quedes pobre. Dios te está pidiendo que te despegues de tus bienes materiales, que no pongas la vida en tu dinero. La vida te viene de Dios, no te viene de tus bienes materiales y no es malo que los tengas. Y debes cumplir su voluntad con la ayuda de su gracia. Evidentemente, si decidimos cumplir su voluntad, le tenemos que pedir ayuda al Señor para que nos ayude Él a cumplirla, ¿sí? Porque no siempre es fácil, ¿sí? También debemos participar frecuentemente en los sacramentos, no irnos a confesar una vez al año, de vez en cuando hubo la oportunidad, sino estar haciéndolo con una periodicidad, limpiando nuestra alma, limpiando nuestro ser de nuestras culpas, etcétera, acercarnos a la Eucaristía con frecuencia, esa renovación, esa fuerza que nos da la Eucaristía. Dedicarse constantemente a la oración, a la renuncia de sí mismo, a servir activamente a los hermanos y a la práctica de todas las virtudes. Dedicarse constantemente a la oración, hay que desarrollar una disciplina. Voy a orar. Hay personas que, por ejemplo, participan en rosarios una, dos veces por semana. Hay grupos que hacen eso. Bueno, puedo no entrar a eso, a esos grupos de oración y hacerte una disciplina de orar. O por ejemplo, cuando se te va el sueño en la nochecita, pues bien podríamos, en vez de tomar el celular para agarrar sueñito, pues ponernos a rezar mentalmente, te echas un rosario o algo, en lo que vuelve uno el sueño, hacer un hábito de oración,
Oración para rezar, para hablar con Dios. Para hablar con Dios, hermano, en la oración, hazlo desde tu verdad. Hazlo desde donde está la verdad de tu ser. No lo hagas, no hables con Dios, no hablemos con Él a partir de la imagen que nosotros nos hemos hecho de nosotros mismos. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que entres en tu verdad, que afrontes tus miedos, tus culpas, tus rencores. Y ahí donde están tus anhelos más caros, tus amores, ahí donde está esa verdad, desde ahí hables con Él. Dios quiere que lleguemos a eso, a hablar con Él ahí, desde tu verdad. Renuncia de ti mismo, pues no siempre se trata de lo que uno quiere, no siempre hay que estarle imponiendo su voluntad a los demás, no siempre se puede obtener lo que quiere. Esas personas que, por ejemplo, se va a comer lo que yo digo y en la medida que yo digo, espérate, deja de imponer tu voluntad a los demás, o sea, renuncia a ti mismo, a tus deseos, a tus caprichos inclusive. Servir activamente a los hermanos. Sí, yo soy muy bueno, voy con los hermanos y me río. No, servir activamente. Vete a un comedor, y ayuda a esos comedores que son gratis, que hay muchos, como es mucha gente que sirve ahí, dedícale tiempo a ese tipo de cosas, esas ayudas, a visitar enfermos, a una serie de ayuda activamente a tus hermanos y practica tus virtudes, porque pues, practicar las virtudes es como hacer ejercicio, te puedes atrofiar si no las practicas, si no practicas tu generosidad, si no practicas tu misericordia, tu bonomía, pues se te van a atrofiar. Bueno, vamos a ver, el primero de ellos, la primera cosa que te ayuda es el crecimiento de la santidad. La vida moral cristiana es un proceso de progresiva santificación. Esto se expresa en el Nuevo Testamento como crecimiento en la unión con Cristo o también como una mayor identificación con la voluntad del Padre, o más simplemente como el desarrollo de la caridad. Es la virtud más propiamente unitiva. Pero ojo, hermanos, aquí hay a veces una mala de comprensión de la caridad. Entonces practica la caridad como que te tengo lástima, como que te... No, 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 la caridad es el amor, practica el amor a tus hermanos. Y aquí nos dice otra vez, otra cosa que no debemos de perder de vista, que la vida moral cristiana es un proceso de progresiva santificación, en el que día con día, poco a poco, con la gracia de Dios, iremos siendo cada vez mejores. La conducta moral no es, sin embargo, un conjunto de actividades sueltas. No consiste solo en hacer ciertas cosas y no hacer otras. El cristiano debe más bien trazar por sí mismo una línea de conducta, un programa de vida que incorpore la vida en Cristo en sus circunstancias personales, familiares, profesionales y sociales. ¿Cuáles van a ser esos valores? Tus valores evangélicos aplicados en tu vida, en todos los ámbitos de tu vida, en todos los roles que desempeñas, ¿sí? Vas a hacer valer los valores evangélicos, ¿sí? La vida en Cristo es el criterio último con el que han de ser congruentes las acciones, las relaciones humanas y sociales. Es el modo de buscar y usar las cosas y los bienes. El amor y la unión con el Señor que conllevan el cumplimiento de su voluntad se alimentan, en primer lugar, a través de un conjunto de comportamientos, entre los que resaltan la adoración al Santísimo, la oración, la aceptación de la cruz de Cristo en tu vida, nada de pare de sufrir, el sufrimiento vivido con Dios y en Dios, para que te haga crecer, para que sea un sufrimiento redentor que te haga crecer. La acción de gracias, el abandono en la vida, en la divina providencia, la humildad, la penitencia por los pecados, y eso también es algo importante que tengamos en cuenta. Una de las principales reacciones que tenemos las personas es buscar evitar las consecuencias del mal que hacemos. ¿Cómo salimos libres? ¿Cómo la libramos?
Eso es un reflejo casi natural en nosotros. No, nosotros tenemos que tener conscientes de que tenemos que hacer penitencia, sufrir, pagar el mal que hemos hecho. No solo buscar el perdón de nuestras culpas, sino reparar el daño que hemos hecho. Todo ello favorecerá la identificación con Cristo, también en el cumplimiento de las propias obligaciones terrenas. O sea, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo tu vida normal, tienes que esforzarte por hacer bien las cosas, aprovechar el tiempo, el ocio. Es una cosa muy grave. Vivir la laboriosidad, estar siempre haciendo algo, no caer en la pérdida de tiempo, cumplir acabadamente los deberes familiares con gusto, sociales, cívicos y profesionales. Nada de que yo soy cristiano, por lo tanto no pago impuestos, no. Tienes que cumplir todas tus obligaciones. ¿Sí? Desarrollar todas las tareas con plenitud y perfección, incluso en los detalles. Ser bien hecho, hacer las cosas bien, con todo detalle. No adaptarte a una mentalidad mundana. Aguas con eso, el mundo nos manda muchas señales y en la época que estamos viviendo de tanta tecnología tienes miles y miles de estímulos a tu alrededor que te distraen, te llevan a una mentalidad mundana y te apartan de Cristo, te apartan de Dios. Trabajar sin pensar solo en la propia ganancia o en la propia gloria terrena. Claro, por supuesto que tú vas a trabajar buscando tu sustento, buscas un beneficio para ti, para tu familia, pero no trabajes pensando solo en ti. Esto es, tampoco obtengas tú tus beneficios a costa de perjudicar a los demás, de una manera o de otra. No, como dicen por ahí, eso que sea ganar, ganar a todos nos vaya bien. No hagas las cosas solo para darte prestigio, para darte caché, etcétera. Tenemos que esforzarnos por ir adoptando estas pautas de conducta en nuestra vida y con eso, hermanos, crecerá nuestra santidad. Ahora, otra de las cosas que ayuda mucho al desarrollo, al crecimiento de nuestra vida moral cristiana son los sacramentos. También vamos a hablar brevemente de ellos. Exponemos ahora los principales medios sacramentales dispuestos por el Señor, a través de los cuales resulta posible seguir su amable enseñanza. El don inicial de la vida cristiana se obtiene con el bautismo y se afianza con la confirmación. Ahí es donde entra el Espíritu Santo en uno e inicia tu vida como cristiano con esos dos sacramentos, bautismo y confirmación. Estos dos sacramentos y también el del orden sagrado, esto es cuando se ordenan como sacerdotes, pueden ser recibidos una sola vez en la vida. No te puedes bautizar dos veces, no puedes ordenarte sacerdote más de una vez en tu vida. Otro de los sacramentos, la penitencia y la Eucaristía, esto es la confesión, la comunión, por sus efectos y por la frecuencia con que pueden recibirse, son por excelencia los medios de santificación, el apoyo, el alimento cotidiano para tu santificación, para el crecimiento de tu vida cristiana. Es que te confieses con la frecuencia necesaria y acudas a la Eucaristía con frecuencia. Eso tal vez no lo notemos, tal vez no ves un cambio de un día al otro, pero ese es el alimento que te va haciendo crecer. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia que hayan caído en el pecado grave, o sea, de todos nosotros. Es no solo un remedio contra las culpas graves, sino también un importante medio de santificación y de unión con Cristo, aplicando al cristiano los méritos del Redentor. Cristo murió en la cruz por nosotros. Cristo dio su vida y derramó su sangre por ti. Tú vales la sangre de Cristo, tú vales la vida de Cristo. Esos méritos que Él tuvo son aplicados a ti a través de los sacramentos. Te beneficia ese sacrificio del Señor a través de los sacramentos. Posee una gran eficacia en el desarrollo moral y espiritual
de los bienes. Esto es que estés vaciando tu alma de culpas, de rencores, de cosas, te va haciendo que vivas en una paz que te ayuda a seguir creciendo en tu vida cristiana. El ápice, o sea, el culmen, lo máximo de la vida sacramental es la Eucaristía. Nuestro Salvador instituyó el sacrificio eucarístico, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura. Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y una forma que tiene de estar Jesús todos los días contigo hasta el fin del mundo es a través de la Eucaristía, donde Él en las formas sagradas entra en ti y está en ti. ¿Sí? La Eucaristía refuerza las energías humanas en el camino de la santidad, previene los peligros, las dificultades y los pecados, es prenda de la vida eterna y consolida la unión entre los hombres. Esto de la Eucaristía y de que vaya beneficiando tu camino a la santidad, te vaya reforzando, es como el ejercicio. No vas el primer día al gimnasio y ya sales hecho un atleta, no es un trabajo de tiempo. Estar con frecuencia en la Eucaristía te va fortaleciendo espiritualmente, te hace un atleta espiritual. Recordemos que Jesús se encuentra verdadera, real y sustancialmente presente en las especies eucarísticas. No es una conmemoración, no es una cosa que ay, pues es solamente un símbolo, un signo, no. Jesús está presente realmente en las especies eucarísticas, en la hostia y en el vino. Ahí está Jesús y está entrando en ti. Otro elemento que nos ayuda es la oración. ¿Sí? Un gran apoyo para nuestra vida cristiana. La relación viva y personal con Dios se consigue en la oración. Esta consiste en estar en la presencia de Dios y en el diálogo filial con Él. ¿Tú alguna vez, esto es también los rezos, pero otra también es dialogar con el Señor? Todos en la vida tenemos una persona a la que le abrimos nuestro corazón. Puede ser nuestra mamá, nuestro papá, un hermano, ya que se fueron nuestros padres, quizá por ahí quedó un hermano, un amigo, qué sé yo. Hay alguien a quien le abres tu corazón, siempre te pones en tus manos, una persona que no te falle. Bueno, así es hablar con Dios. Habla con Dios como hablas con esa persona. Ábrele tu corazón, ábrele tu verdad. Por eso, la llamada universal a la santidad se concreta en la oración, que implica la plena adhesión de la voluntad humana a la amorosa voluntad del Padre. Padre, aquí estoy para hacer tu voluntad. Ayúdame. Es ese diálogo que vas a tener con Él, adhiriéndote a su voluntad. Para mantener esta continua intimidad con Dios, es conveniente dedicar ratos concretos a la meditación y a la plegaria. Este es un deber que atañe a todo cristiano. La Escritura enseña que es preciso orar siempre sin desfallecer. La oración no debe de ser solo, ¿sí?, hecha cuando necesitamos algo. No es una cuestión transaccional con el Señor, de que vengo a rezarte para que me hagas mi milagrito, para que me ayudes en este problema específico de lo que sea, material, de salud, de lo que sea. Entonces sí voy y oro y le propongo a Dios que pues me ayude con mi problema y yo voy a dar limosna o ya me voy a portar bien, etcétera. No, 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 no. La oración con Dios es un deber de todos los días, es un deber, debe ser un elemento de tu vida cristiana de todos los días, de siempre, donde dialogas con el Señor desde tu verdad, desde tu ser. No quiere decir que no se valga rezar a Dios pidiéndole ayuda en momentos difíciles, claro que sí, pero no debe ser esa nuestra única oración, ¿sí? La cruz, híjole, este elemento que no nos gusta nada, nadita. La cruz que siempre rechazamos, el sufrimiento y la cultura actual, la sociedad actual nos lleva a rechazar todo lo que sea sufrimiento para que adoptes en tu vida solo lo que a ti te complace, solo lo que disfrutas. Pero no, un gran elemento para tu vida
cristiana, para nuestra vida moral, para nuestro sentimiento, crecimiento, perdón, espiritual, es la cruz de Cristo, aceptar nuestra cruz. Jesús decía a todos, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que me siga. Ahí están los textos para que los puedan leer directamente de la Sagrada Escritura. La cruz es lo que distingue a los que son cristianos auténticos de los que no lo son. El mensaje de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan y para nosotros es fuerza de Dios, decía San Pablo en su primera carta a los Corintios. Nosotros rechazamos siempre el sufrimiento y muchas veces a los cristianos nos critican, hasta dicen, es que yo no entiendo cómo es que les gusta sufrir. No, no es que nos guste, pues es que hay que darle un sentido redentor, un sentido de crecimiento al sufrimiento. No vas a poder evitar sufrir, la cruz no la puedes evitar. ¿Vas a poder evitar el sufrimiento si se muere un hijo? Si pierdes tu trabajo, si tienes problemas de este tipo, no vas a poder evitar el sufrimiento. Entonces, tenemos que poner ese sufrimiento en manos de Dios para que Él nos ayude a que ese sufrimiento nos haga crecer, nos purifique, nos haga desarrollar, caminar hacia Él, porque si no lo hacemos así, ese sufrimiento nos hunde, ese sufrimiento nos degrada, ese sufrimiento nos destruye, nos lleva por caminos de venganza, de amargura, de un montón de cosas. Ahí está nuestra lección. La cruz va a existir. ¿Qué sentido le vas a dar? Esa es tu decisión. Y en la vida moral cristiana, el sentido de la cruz es: ayúdame, Señor, a que esta cruz de sufrimiento sea redentor para mí. Acepto tu voluntad y crezcamos con ello. El camino de la perfección pasa por la cruz. No hay santidad sin renuncia y sin combate espiritual, nos dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo. El progreso espiritual implica mortificación y seguir prácticas encaminadas al logro de la virtud, que conducen gradualmente a vivir en la paz y en el gozo de las bienaventuranzas. Adelante, ¿sí? O sea, dicen los atletas que no, cuando haces ejercicio, no hay crecimiento tuyo físico sin dolor. Si no te duele, como si no hubieras hecho ejercicio. Llevemos eso, es que es muy cierto, llevémoslo a lo espiritual. Si no es sufrimiento, no crece el espíritu. El sufrimiento lo desarrolla, lo hace crecer, siempre y cuando lo hagamos de la mano con Dios y Él nos envíe su gracia para que ese sufrimiento, en vez de destruirnos, nos haga crecer. Por eso, la Iglesia recomienda vivamente las privaciones voluntarias, como el ayuno, la limosna, la mortificación de los sentidos y de la imaginación, porque tenemos aquí metidos en la cabeza unos duendecitos que de repente nos ayudan a imaginarnos cada cosita, que bueno, cada quien sabe lo que se imagina. Bueno, controlarla, esa imaginación, mortifica, ¿no? También la inteligencia y la voluntad. El esfuerzo para servir a los otros, la aceptación alegre de las contrariedades, etcétera. Es muy difícil de entender y decir, ay, tengo este problema, viva bravo, me corrieron del trabajo, yo opino. No, no quiere decir eso. Es decir, bueno, la alegría consiste en saber que ante ese sufrimiento, ante esa coyuntura, tienes a Dios. Él está contigo incondicionalmente y te va a dar su gracia y su fuerza para que juntos superemos esos escollos. Más bien, triste aquel que sufre, tiene problemas y no tiene a Dios en su vida. Tú como cristiano, alégrate, porque tienes a Dios contigo para todas las cosas de tu vida. En resumen, hermanos, ya vimos que la conducta moral cristiana aquí, pues tiene estos aspectos negativos, estas cosas que la perjudican, que la estorban, que es el pecado, por lo tanto tienes que entrar en una lucha contra el pecado, la tibieza, ese no acabar de decir que sí, ¿verdad? Que ahí la llevamos, y la concupiscencia, esos deseos vehementes, ¿sí? El deseo de comerte algo, ¿verdad? Pero un deseo vehemente grande que se opone a la razón.
y los aspectos positivos que nos ayudan a que nuestra vida, conducta moral cristiana crezca y se desarrolle. Los sacramentos, como ese apoyo divino, ya hablaremos también en una cápsula más a fondo de los sacramentos y lo maravillosos que son. La oración, el platicar con Dios, el hablar con Dios, en entrar en intimidad con el Señor, y la cruz que tanto rechazamos, pero que tanto nos hace crecer. Pues bien, hermanos, hasta aquí en esta cápsula de esta noche. Espero, hermanos, que nos haya dado algunas pautas para nuestro crecimiento, que nos haya dejado alguna idea, que nos haya dejado alguna inquietud por seguir adelante en este camino que no es nada fácil. Les voy a subir al ratito el video de la cápsula, lo subiré al chat y voy a subir esta presentación. Sería muy recomendable que si leen la presentación lo hagan con una Biblia en la mano y lean los textos bíblicos que sugiere, tengan por ahí su celular en la mano para que busquen el magisterio cuando te dice que la constitución fulana o la carta perengana de algún papa, pues la tengas ahí a la mano en celular y vayamos ampliando nuestro campo de comprensión de todo lo que nos quiere decir con esto que aquí se presenta de una manera sintetizada y muy resumida. Pues bien, hermanos, muchísimas gracias. ¿Algún comentario, alguna duda? A sus órdenes. Excelente, excelente plática, excelente clase. Bueno, ojalá nos sirva. La excelencia de estas clases está en cuanto nos hagan cambiar nuestra... Ponerlo en práctica. Exactamente. Sí, sí, Dicen sí. los pedagogos y dicen bien que el aprendizaje se da cuando el conocimiento que adquieres modifica tu conducta. Si el conocimiento adquirido no modifica tu conducta, no hubo aprendizaje. Es lo mismo Claro. dicho en lenguaje científico. Si esta palabra no entra en nosotros y no cambia nuestra vida, no sirve de nada. ¿Ah? Muy bien. Pues muy bien, Así es. hermanos, hermanas, un abrazo a todos, ¿sí? Y nos vemos el Gracias. próximo martes, que nos toca, creo que ya nos toca la Lectio Divina. Lectio Divina, perdón, siempre me Exacto, regaño sí. anuncio, Sí. ¿verdad? Nos toca la lección, esa lectura orante de la palabra, ese ejercicio tan bonito que nos ha ido ayudando a crecer. Pues bien, hermanos, un abrazo a todos y nos vemos el próximo martes. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a Gracias, buenas todos. noches, hasta Bye, luego. bye. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Bye.